Hola Diosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez en casita, en Castro Urdiales y en nuestros directos. Hoy es jueves y hoy toca desarrollo personal. Si has podido ver las stories, pues sabes que hoy vamos a hablar de cómo empezar a soltar el control. Pero bueno, antes de lanzarme a hablar de cómo soltar el control, que además es una pregunta que me habéis hecho, una de vosotras, yo creo que fue después de haber visto la charla que hice con Rocío, en la que hablábamos de que la estabilidad no se consigue a base de control. Y ahí hablábamos mucho, mucho y en profundidad del tema de, bueno, ¿por qué no conviene estar todo el día intentando controlar todos los factores de la vida y todas las cosas que queremos hacer? Pero bueno, si no la has visto, te invito a que la vuelvas a ver porque profundizamos en esa parte, ¿no? De cómo realmente la estabilidad no se logra con el control. Lo que pasa es que ahí una de vosotras me preguntó, vale, pero ¿cómo puedo empezar a practicar esto de soltar el control? Porque lo vive como difícil, ¿no? Y es normal, es difícil para todo el mundo. Así que hoy voy a ir a un paso más allá y entonces voy a daros como tres ejemplos de formas de soltar el control que puedes empezar a aplicar en tu vida diaria, ¿vale? Bueno, antes que nada me voy a presentar por si hay alguna persona nueva en el canal. Soy África Martín, la autora de esta trilogía maravillosa. Bueno, aquí está el libro que da nombre a la trilogía, que es el volumen 1 y es Diosas Conquistadoras. Diosas Conquistadoras es un concepto que significa creadoras, creadoras de realidad, creadoras de nuestra vida y que conseguimos crear nuestra vida y nuestra realidad pues conquistando nuestra mente. No conquistando el mundo exterior, que eso también lo podemos hacer si entra dentro de tus propósitos de tu vida, conquistar algo externo, conquístalo. Pero lo que yo he aprendido y es lo que os enseño a base, o sea, a partir de estos libros y a partir también de los vídeos, es que para conquistar el mundo afuera, primero hay que conquistar el mundo adentro. Y en el adentro es la mente. Por eso, Diosas Conquistadoras tiene el segundo tomo, el segundo volumen, que es cómo conquistar tu mente más rápido, ¿verdad? Donde enseño herramientas que aceleran el proceso de cambio, el proceso de transformación. Y luego el tercer libro, donde Diosa de tu cuerpo, lo que enseño es bueno, cómo utilizar el conocimiento del libro 1, de Diosas Conquistadoras, y del libro 2, para utilizarlo en la creación de tu propio cuerpo, de tu propio, bueno, de tu propia autoimagen, de tu estilo de vida saludable y de todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con la comida. Pero bueno, ahí queda esa enseñanza. Para los que no tenéis la trilogía, pues sabéis que la podéis conseguir en mi web. Y voy a saludar a ver quién ha entrado por aquí a conectarse y a escuchar un ratito de desarrollo personal. Qué bueno, Carmen, bienvenida. Jimmy, mira qué bien, tenemos algunos dioses conquistadores masculinos. Bienvenidos también al canal. Bir, Sara, Sonia, muy buenas, Ana, qué bien, Bea. Qué alegría teneros a todas aquí en el canal. Gracias por estar. Sabéis que esto no sería posible sin vosotras. Y bueno, vamos a empezar con esta charla, que es muy práctica, al menos quiero que así sea. ¿Cómo soltar el control? ¿Cómo empezar a practicar soltar el control? Bueno, primero quiero recordar para las que no habéis visto todavía esta charla, que la tenéis, bueno, si vais a YouTube la podéis encontrar y la pondré también en las tarjetas, ¿vale? Pero resumiendo un poquito para las que no habéis estado allí y antes de entrar en la parte práctica. ¿Por qué soltar el control? Bueno, el motivo más importante para mí, o los dos motivos más importantes para mí son, por un lado, el darme cuenta de que no podemos controlar todo. Yo creo que si tienes ya una cierta edad, ya has tenido suficientes experiencias de vida, ya has llegado a esta conclusión por ti misma. No hace falta que venga una coach o nadie a decirte nada, ¿no? Hay una parte de ti, que yo lo llamo la impostora, que te sigue reclamando control, 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 ¿sí? Hay una parte que quiere tener las cosas atadas, saber qué va a pasar en cada momento, saber cuál será el siguiente paso en cada proceso o en cada propósito que tenemos. Y hay una parte interna que todas tenemos porque viene bueno, pues de esa programación que traemos, que la llamamos ego, yo la llamo la impostora, ¿no? Etcétera. Y esa parte de ti te dice o sea, te hace sentir insegura si no está todo bajo control. Pero la vida seguro que ya te ha demostrado que es imposible tenerlo todo bajo control. Podemos establecer líneas de acción y tener sistemas y tener teorías y tener conceptos que nos ayudan a, bueno, conocer o tener una sensación de conocimiento que nos ayude bueno, pues ¿cómo lo diría? A prever los siguientes pasos, ¿no? Hacer un poquito de pronóstico de lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar después. Si hago esto, pues este escenario es el más probable.
etcétera, el mundo de las probabilidades. Es cierto que, bueno, gracias a que tenemos capacidad de aprendizaje, pues también tenemos la capacidad de prever el futuro en base a la experiencia del pasado. Y esto nos invita a confiar en el control. Pero vuelvo a decir que estoy segura que a estas edades que nos manejamos, de más de 40 años, ya hemos tenido experiencia suficiente para saber que por más interés y deseo de control que tengamos y por más mecanismos, enseñanzas, métodos y aprendizajes que hagamos para controlar más y mejor, nos habremos dado cuenta ya de que es imposible controlarlo todo. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de intentar controlar todo y no llegar? Es el estrés. Cuando intentamos controlar, caemos en estrés. Caemos en una sensación interna continua de no llego y de desgaste porque le imprimimos mucha energía emocional y personal en tiempo, en esfuerzo, en todo, ¿no? En intensidad de vida a las cosas. Y no es lo mismo, y este es el segundo motivo más importante, hacer algo, planificar, ejecutar una tarea, vivir el día a día, desde un estado mental donde no le tengo miedo a lo que va a pasar después, no necesito saber lo que va a pasar después, sino que confío en mí y en mis recursos y confío en la vida, en amplio, ¿no? La diosa vida, la vida como tú quieras llamarlo. No es lo mismo hacerlo desde ese estado mental donde yo confío, vamos a decirlo así. Confío, tengo seguridad interna que no depende de lo de fuera, por lo tanto no debo de conocer o controlar, sino que fluyo porque me desenvuelvo desde la tranquilidad, desde la seguridad, ¿vale? A ejecutar cualquier actividad, cualquier propósito, incluso planificar e incluso cualquier actividad diaria, haciéndolo desde un estado mental que es inseguro y que pone en el control la seguridad. Porque desde ese estado mental yo le imprimo tensión. Simplemente obsérvate, no te pido otra cosa, obsérvate, ¿vale? Entonces, ¿qué dos beneficios tiene aprender a soltar el control? Y si quieres aprenderlo, quédate en el vídeo que te voy a contar 3 maneras de trabajar soltar el control, ¿vale? Pero tienes que entender para qué es, si no, no lo vas a querer aplicar. Entonces, 2 grandes beneficios. Una, no tener estrés. Aprender a liberarse del estrés, a vivir y a fluir, lo que llamamos fluir, ¿vale? Muchas veces, aprender a vivir sin tanto estrés. Y 2, el llegar a más cosas porque no las quieres controlar. Cuando no las quieres controlar, tus capacidades aumentan. O sea, es vivir la vida desde la tranquilidad y la seguridad que lo que venga lo vas a poder acometer. Incluso si necesitas planificar para poder llegar a un rendimiento mayor, profesionalmente hablando, es importante poder planificar y saber hacerlo, incluso en el plano deportivo, incluso en la casa, en la familia, ¿no? En la vida doméstica. Necesitamos planificación para poder cumplir con todas las cosas que queremos cumplir. Entonces, no hablamos de que soltar el control es soltar la planificación, no nos entendamos mal. Esto, por favor, que a veces creo que se entiende mal en el mundo, sobre todo espiritual, se entiende mal. Y entonces vivir el presente, soltar el control, parece que quiere decir no planificar. Y esto no es así. Planificar es una actividad muy buena que nos permite crecer y hacer muchas cosas con mayor eficacia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede planificar soltando el control? Sí, porque soltar el control habla de un estado mental, ¿vale? No habla de acciones en concreto, habla de un estado mental. Actuar controlando todo o actuar fluyendo son 2 estados mentales distintos. ¿Se entiende, diosas? Ponerme ahí un sí, estoy entendiéndolo o no, y te lo vuelvo a explicar. Voy a ir ahora con las herramientas, o digamos, no herramientas, más bien ejemplos prácticos de cómo puedes empezar a soltar el control desde ya. Voy a poner un ejemplo para mamás y 2 ejemplos que pueden servir para mamás y no mamás. Es decir, un ejemplo que se puede practicar con hijos y 2 ejemplos, gracias Sonia, gracias Carmen, gracias Ana, que se puede practicar, aunque no seas mamá, pues oye, que en tu trabajo y en la vida personal, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo con los hijos. Soltar el control. Observa en tu día a día en qué aspectos de la relación con ellos tienes la tendencia de estar dando muchas instrucciones todo el rato. Por ejemplo, repites una instrucción muchas veces,
pues no sé, que se sienten a la mesa, venga, sentaros, ya está la mesa puesta, venga, sentaros, ya está la mesa puesta, ¿no? O haz la cama, y decimos 80 veces haz la cama, no sé qué. Obsérvate, elige una sola cosa, no tienes que hacer mucho porque si no esto es una locura y te vuelves tú más loca. No se trata, los cambios ya sabéis que siempre recomiendo hacerlos muy paulatinos, muy progresivos. Entonces, un solo cambio, ¿vale? Pero obsérvate en cuántas instrucciones das, elige una cosa de estas y toma la decisión de morderte la lengua y no decir, lo dices una vez pero no lo dices más veces. Tú dirás, pero esto es soltar el control, esto es estresarte más, porque al no hacerlo te estresas porque si tú no lo dices, pues no lo van a hacer. Y claro, es que aquí lo que yo quiero que compruebes es que pasan varias cosas, ¿no? Primero, una, que tú estás en control por una programación que tienes, por lo tanto, dejar de cumplir con esa programación, lógicamente te lleva a estrés. Tu cerebro te ha hecho creer que mediante esa conducta de control, que en este caso es dar una instrucción muchas veces repetidas hasta que se cumple y se hace lo que tú quieres, pues te ha dado la falsa sensación de seguridad, ¿no? De que vas a conseguir eso que quieres mediante esa instrucción repetida. Vale. Esto es un condicionamiento que ya tienes y es un condicionamiento de control. Entonces, ir en contra de ese condicionamiento de control a ti te va a suponer una temporada, un estrés. No pasa nada, es el estrés del cambio, no es un estrés negativo, es un estrés que va a ser positivo si aguantas el tiempo suficiente hasta que el estrés desaparece, ¿vale? Ese estrés va a desaparecer porque simplemente vas a dejar de alimentar lo que lo causa. Y lo que lo causa es tu falsa sensación de inseguridad y de necesidad de seguridad basada en el control. Esta es la primera parte de lo que vas a experimentar, el estrés. Y ahí te pido que lo aguantes. La segunda parte ya es beneficiosa, porque esta primera no te lo parece, lo sé, pero es el precio que hay que pagar por el cambio, ¿no? El sufrir un poquito de estrés al inicio. El beneficio que vas a observar, te vas a dar cuenta de que el sistema, que en este caso el sistema es el conjunto que creáis, ¿no? La combinación que creáis tus hijos y tú en esta interacción que estáis llevando a cabo, ¿vale? Entonces, el sistema se va a reorganizar al cabo de un tiempo, cuando tú hayas conseguido cambiar tu patrón de control por un patrón de fluidez, donde das la instrucción una vez y no la das más veces, y tú sueltas el control, es decir, confías que las cosas se organizarán y algo pasará y todo volverá a su cauce, confías que sin tu intervención, y esto es soltar el control, sin tu intervención, y más en concreto, sin tu intervención programada, y mental, desde esa parte de ego que tenemos, esa parte de la impostora, ¿vale? De que las cosas tienen que ser ahora, aquí y ya, como yo quiero en este momento y como yo he aprendido. Cuando suelto esa parte de control, pero doy la instrucción y doy espacio, al cabo de un tiempo, claro, tienes que aguantar un suficiente tiempo, Diosa, tienes que aguantar unas semanitas, algún mes incluso, hasta notar cambios. Entonces, se pueden empezar a producir los cambios que serán la reorganización del sistema. Esto viene del sistémico, yo estudié también hay 2 años de terapia familiar sistémica, es buenísimo. Todo lo que aprendí ahí lo he ido comprobando y además está muy alineado con las verdades ocultas, que es lo que estamos hablando ahora al soltar el control. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues mira, que tus hijos primero van a decir, qué guay, no me está repitiendo las cosas tantas veces y si no lo hago no pasa nada, porque claro, lo siguiente es que tú tienes que soltar y es dar espacios. No lo repito, pero además no aplico ninguna medida post de ningún tipo. O sea, no es que, no sé, me pongo a castigarles o a darles tortas. No, suelto, ¿vale? Sí que te recomiendo, a la vez que sueltas el control sobre la tarea, ¿vale? Que internamente en tu mente, para no estar en tensión y en enfado interno, que acabarás mostrándolo en tu actitud y en tu relación y en tu comunicación inconsciente con ellos, esto dificultaría el proceso de cambio porque estarías en control, pero en un control interno, aunque no lo mostraras externamente. Te recomiendo que dejes de dar las instrucciones, esto es soltar el control, acompañado de pensamientos positivos sobre tus hijos, sobre lo que hacen bien, sobre cualidades positivas que tengan. Y, ojo, si están teniendo alguna conducta negativa o despectiva,
Tienes que señalar que esa conducta es incorrecta en tu fuero interno y mostrarte seria con ellos. No enfadada, pero sí seria, ¿vale? Seria para que ellos observen y sean conscientes de que hay algo que no están haciendo bien. Y sean ellos mismos los que se autorregulen. Entonces, fíjate, soltar el control es: observo algo que sucede, que no hacen lo que yo quiero, dejo de repetirlo constantemente, que es mi programa que me hace repetirlo siempre, mediante el cual no obtengo el resultado que quiero, por eso lo quiero cambiar y por eso estoy dispuesta a soltar el control. Fase 2, en paralelo a que decido no dar más instrucciones, mentalmente repito algo positivo de ellos para estar en un estado mental neutro con respecto a ellos, neutro positivo. Si hubieran tenido una conducta negativa, despectiva, señalo internamente que esa conducta es incorrecta. Y me desapego. Importante, me desapego. Desapego es: no estoy pensando todo el rato en ellos ni en la conducta, y si me causa algún tipo de afectación emocional, me trabajo con alguna técnica de liberación de emociones para estar tranquila. Puedo drenar, puedo hacerme tapping, si conocéis el tapping, si tenéis mis libros, allí lo enseño. Bueno, podéis practicar cualquier ejercicio que conozcáis y sepáis, meditar, respirar profundamente, conscientemente, ¿sí? Es importante porque si no mantengo el estado mental de neutralidad, no me funciona el soltar el control. O sea, soltar el control no es estar en estado de tensión interna, ¿vale? Soltar el control es dejar de hacer X conductas de control, pero a la vez que las dejo de hacer, voy acompañando mi nuevo estado interno de una neutralidad, una tranquilidad, una serenidad. Gracias a no ejercer la conducta de control y a mantener un estado mental de neutralidad, lo cual lo aprendemos practicando, es que se producen los cambios. Y los cambios van en la línea de esa reorganización del sistema donde consigo mi objetivo sin haber intervenido. Fijaros tú qué maravilla. Yo sé que te va a parecer, si lo estás escuchando esto por primera vez, te va a parecer increíble. Es decir, esta no sabe lo que me dice, pero sí lo sé. Lo he practicado muchísimo y por eso lo enseño. Y las diosas que son alumnas de mis cursos saben que así es, y ellas también ya lo están practicando. Entonces, primer ejemplo donde lo puedes practicar, relación con los hijos, ¿vale? Esto no quiere decir que no va a haber baches en el camino, y probablemente los baches vengan porque tú tengas dificultad en sostener el desapego o en sostener la conducta de control, pues en eliminarla. No pasa nada, no te rindas. Cada vez que vuelvas a entrar en control, pues te pillas y vuelves a soltar el control, y los días que te dure o los ratitos que te dure. Es un entrenamiento, ¿vale? Esto hay que seguirlo practicando constantemente. Bien, entonces, segundo ejemplo, venga, una práctica ahora para las que no somos mamás y decís, pues yo quiero aprender a soltar el control en mi trabajo porque me estreso mucho en mi trabajo y me gustaría poder vivir el trabajo de una manera menos estresada, ¿no? Más relajada, fluir más. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues aquí te invito a que observes qué conducta tienes en el trabajo. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo que yo he practicado. Yo te pongo mi ejemplo y tú llévalo a tu terreno, porque claro, cada una podéis tener un trabajo muy diferente y me sería difícil poner, no sé, un ejemplo que sirva para todas, pero te voy a poner mi ejemplo y a lo mejor esto ya lo puedes aterrizar. A mí antes, para hacer estos directos, necesitaba, por ser más novata a la hora de hacer directos y tener cierta inseguridad, ¿no?, de qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar, pues necesitaba escribírmelo. Yo no sé si recordáis, si me habéis visto en los directos del año 2019, veréis que yo, bueno, estaba sentada, como ahora también aquí, sentada en una silla, en mi antiguo despacho de mi antigua casa, y tenía un cuaderno siempre que estaba abierto por la mitad y tenía unas notas. Yo antes, media hora antes de hacer el directo, me sentaba a escribir y decía, a ver, ¿de qué quiero hablar? Por ejemplo, de este tema, soltar el control. 3 ejemplos, pues yo me escribiría los ejemplos tal cual me venían a mi mente en ese momento. En ese momento, como no sentía la presión de tener que hacerlo bien o mal, esos conocimientos vienen a mi mente ordenados y con fluidez y con facilidad, porque son conocimientos que poseo por mi práctica y mi aprendizaje de muchos años. Entonces yo los escribía, Cuando ya los había escrito, ya me sentía segura y en control de la situación para entonces lanzarme al directo y entender que lo iba a hacer bien, ¿no?, y hacerlo bien. Entonces, digamos que mi tarea era... requería de más control que ahora. Ese control venía de prepararme muy bien y prepararme escribiendo.
Hubo un momento que, gracias al mentor que yo tenía antes, que era Alain, él dijo una vez en la mentoría, estábamos los alumnos cuando hice la mentoría para escribir los libros, y él dijo, tenéis que atreveros a poneros delante de la cámara sin texto y sin preparación. Atreveros a confiar en que tú sabes de ese tema, porque tú ese aprendizaje no lo has hecho ayer leyéndote un libro, lo has hecho basándote en tu experiencia profesional y personal de X años, y tú tienes ese conocimiento dentro de ti. Entonces, si tienes un tema en la cabeza, como mucho, 5 minutos antes de entrar al directo, piensa un guión de 3 puntos, 2 puntos, 5 puntos, lo que quieras, y lánzate. E incluso que llegue el momento en el que, sin pensar un guión, abras la cámara y digas, hola, ¿qué tal? Y en ese momento sepas de qué vas a hablar y te permitas fluir, ¿no? Y yo le escuchaba atónita. Me ponía, me estresaba solo pensar en hacer esto, porque pensaba, ¿y si me quedo en blanco? ¿Y si en ese momento no me sale nada? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Ya vemos, ¿no? El miedo activa el control, la necesidad de control. Entonces, pues bueno, me dije, lo tengo que hacer, quiero hacerlo, porque quiero mejorar mi capacidad de fluir en el trabajo. Y además eso te ahorra tiempo, porque si no tengo que estar media hora antes escribiéndome el tema, sino que confío en que voy a tener la capacidad de fluir con el tema en el momento, imaginaros, ¿no? Total, que dije, bueno, pues empecé a practicarlo. Bueno, pues te puedo decir que en 2020 ya la mayor parte de los vídeos yo creo que están hechos así. No sé si todavía al principio tiraría por el otro lado, pero ya de la primavera en adelante la mayoría es así. Y en este año todos son así. O sea, creo que para uno o dos que a lo mejor me ha dado el puntazo de decir, ay, lo he pensado en otro momento, en otro día, digo, pues que no quiero que se me olvide, y me he escrito, pero no me he escrito un texto entero de lo que voy a decir, sino que me he escrito un esquema, ¿no? Para no olvidar puntos relevantes que quería dar. Pero eso es alguno puntual. Los demás, inclusive he pensado la temática, porque he recordado la pregunta de una diosa, la he buscado de hecho que en un sitio donde me las apunto, y he dicho, vale, voy a hablar de esto. Hablé en el pasado con Rocío del tema de la estabilidad, no se logra con control, digo, pues esta vez lo voy a enfocar práctico. Y ya está, no he pensado nada más. Ya he arrancado el vídeo y he podido empezar a fluir. Entonces, ¿cómo puedes tú ahora trasladar este ejemplo a un ejemplo en tu trabajo? Busca tareas o actividades que hagas donde sientas que tienes que prepararte bastante, ¿sí? Que inviertes tiempo en prepararte. Y ahora experimenta, proponte por lo menos por un día, por 2 días, por 3 días, experimentar el atreverte a entrar en la tarea sin prepararte, confiando. Para eso también puedes usar herramientas de entrenamiento mental, de desarrollo personal, como las que yo enseño. Volvemos a trabajar con la reconexión, con el tapping, con los puntos Marma, o una meditación, una relajación, una visualización, ¿sí? Son herramientas que trabajan a nivel subconsciente para ayudarte a alinear consciente y subconsciente y para dejarte en un estado mental sereno. Porque el problema del bloqueo ante las actividades, las tareas y demás, y por tanto de la necesidad de control, viene de que tenemos un diálogo interno negativo, ¿cómo lo diría? Que te genera, o sea, que te dices a ti misma cosas, ¿no? Un poquito de desconfianza, ay, no sé si lo sabré hacer, ay, no sé si me irá bien, y si me pasa esto, ¿qué hago? Y si empezamos con el miedo y la inseguridad en base a pensamientos. Entonces, cualquier herramienta de entrenamiento mental que apliques previamente, que te ayude a confiar en ti, confiar en el proceso, en la vida y en tus recursos, y a entrar serena y tranquila, va a hacer que fluyas. Es el estado mental desde el cual aprendes a fluir. ¿Vale? Y no pasa nada si un día te quedas en blanco. Aprendes a salir al paso y decir, chicas, darme un segundo que me queda en blanco. Y ya está, y desconectas un momento, hablas de otra cosa y luego vuelves y lo resuelves, ¿no? En fin, esto se puede aplicar a muchas tareas. No quiere decir que no planifiquemos. Yo, por ejemplo, ahora sí que me he propuesto hacer una planificación de contenidos para ser más efectiva en dar respuesta a lo que vosotras necesitáis. Pues quiero, en base a unas encuestas, ya un trabajito con la colaboración de unos profesionales, ¿no? Vamos a hacer una planificación de contenidos, pero esa planificación de contenidos serán titulares, de temáticas que sé que os interesan, que os vienen bien, y para no repetirme con cosas que haya podido ya dar anteriormente y demás. Entonces, tendré esa planificación, pero yo voy a seguir haciendo lo mismo. Titular, me siento aquí y os doy el tema, ¿no? Y cuando quiera dar información, a lo mejor nueva o diferente, que voy aprendiendo más recientemente,
pues lo que voy a hacer es trabajarme esos temas para que estén bien grabaditos aquí y luego pueda fluir con ellos, ¿sí? Podemos hacer esto con muchas tareas. Aprender a fluir es aprender a soltar el control. Te propongo ahí que te lo trabajes. Tercer ejemplo, ¿vale? Hemos hecho hijos, trabajo. Ahora vamos a poner un ejemplo en la vida personal. Vamos a ver, ¿qué ejemplo te pongo? Lo tengo que pensar ahora. Si queréis ponerme aquí en comentarios en qué aspectos de vuestra vida personal te gustaría soltar el control. Y yo te digo cómo hacerlo. Mirad, así hacemos súper práctico. A ver quién está por ahí. Esther, qué bien. Dos Esther. Malena, Sara. A ver, que antes, mientras me lo ponéis, leo un comentario que me había dejado Sara. No, Luisi me había dejado el comentario. Vale, Luisi. Hola, Luisi. Dice, buenas tardes, me alegro mucho de escuchar lo que nos recomiendas. Trabajo mucho el desapego. Los hijos no son nuestros, vienen a la vida a través de nosotros. Pues me encanta que comentes esto, Luisi, porque es verdad que es así y además a veces se nos olvida, ¿no? Y confundimos la función de ser madre o ser padre con un rol eterno de ser padre o ser madre, ¿no? Y esto es verdad que no hay que confundirlo. Vale, mira, Esther dice, un conflicto con un compañero. Vale, ¿cómo haríamos para soltar el control en este caso? Mira, Esther, y otro con la imagen corporal dice Vanessa. Vale, voy a hacer, ya que me habéis puesto dos, os voy a responder a... Ay, Carmen también había puesto pareja. Mira qué bien. Me encanta que sí que os va a despertar el interés. Vale, pues entonces voy a explicarlo con cada uno de los tres ejemplos y aquí nos paramos y dejamos ya por hoy el directo. Pero estos tres voy a poner. Empiezo con el conflicto con el compañero. Si tú tienes un conflicto con un compañero y... fíjate, yo te voy a decir lo que yo haría, ¿vale? Desde esta perspectiva de soltar el control, que es, yo no puedo decirle a él cómo él tiene que actuar en esta situación para que yo me sienta bien. Porque que yo me sienta bien o me sienta mal, no depende de que él haga A o B, esos son activadores, ¿verdad? Lo que él haga es un activador de cómo yo me pueda sentir, pero claro, no le podemos decir a otra persona cómo debe comportarse. De hecho, desde la perspectiva de las leyes, ¿no? De las verdades ocultas, esto se enseña así, no tienes el derecho de decirle a los demás cómo deben vivir su vida, pero sí puedes tú hacer cambios en la tuya y poner límites a lo que la otra persona puede o no hacer en relación a ti, a lo que tú vas a hacer con la otra persona, perdón. La otra persona que haga lo que quiera, pero tú puedes poner límites desde lo que tú vas a hacer con la otra persona. Vale, entonces, tienes un conflicto. ¿Qué haces? Primero, retírate de la situación. Si no sabes cómo gestionarla y te altera, retírate de la situación poniendo la reserva. Sabéis que la actitud de reserva es esto que acabo de contar antes, de señalo que es incorrecta su conducta a nivel interior, en silencio, me desapego. Para desapegarme tengo que liberar mis emociones negativas para poder estar en tranquilidad, entonces puedo drenar, puedo hacer tapping, puedo utilizar una herramienta para liberar emociones, puedo meditar y soltar la energía negativa, puedo hacer unas respiraciones conscientes en esa conversación, en ese momento que estoy en tensión con el otro, y cuando consigo relajarme, soltar el control es decir, vale, tu conducta no es correcta, no comparto esto que está sucediendo, o no me viene bien, o no me gusta, o lo que sea, me retiro y me desapego y se lo mando a la diosa vida, ¿no? Ahí hay que decir algo internamente como, te lo mando diosa vida y yo me desapego. Lo único, ¿vale? Soltar el control sería algo así como pensar que dejo que las cosas se arreglen por sí mismas sin yo tener que intervenir y decir a la otra persona lo que tiene que hacer. Ahora bien, tú debes poner límites, ¿vale? En cuanto a si te está invadiendo y no quieres que te invada, tú debes poner un límite. Es decir, a lo mejor es un límite verbal el que hay que decir, o a lo mejor vale con la reserva y ponerte seria durante unos días, un tiempo, hasta que la persona se corrige. Cuando la persona detecta a través de tu seriedad y de tu desapego que se está comportando de manera invasiva o despectiva o indiferente, la persona se corrige. Pero ¿por qué lo hace? Porque tú, al desapegarte y al soltar el control, sueltas tu ego. ¿Vale? Esto es lo importante del aprendizaje. Como tú, al soltar el control, sueltas tu ego, a la vez no permites que te invadan y no alientas desde tu necesidad de complacencia o de aprobación
o de contraataque no despiertas tu ego, no activas tu ego, entonces no activas el ego del otro. ¿Se entiende, Esther? O sea, podría ser, ¿vale? Podría ser que llegara un momento que tú dijeras, bueno, este conflicto se repite, yo he practicado la reserva suficiente tiempo y han habido mejoras parciales en su conducta, pero noto que, bueno, no cambia del todo. Puedes utilizar un mapa que yo llamo de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que es el de hechos. Este lo tenéis en otro vídeo, esto lo expliqué, pasa que hace mucho tiempo, pero si lo buscáis en YouTube tiene que estar. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo lo podríais buscar? No me acuerdo ahora la temática. Si no, me lo voy a apuntar y a lo mejor otro día os lo explico. Pero bueno, resumido, comunicación no violenta, para desde el soltar el control, tener una comunicación con la otra persona que no sea invasiva, pero sí donde expresemos lo que necesitamos y hacer una petición. Sería comunicar los hechos de manera objetiva, no juiciosa, no desde el juicio, expresar los sentimientos que tú tienes ante esas situaciones y hechos objetivos, expresar las necesidades que son la causa real de tus sentimientos y formular una petición que no es una reclamación ni una exigencia, sino una petición, ¿vale? Pero bueno, esto hay que entrenarlo y lo tendría que explicar en otro vídeo. Haciendo esto, estamos trabajando el conflicto para buscar un punto de encuentro donde no haya activación del ego. Soltar el control es soltar el ego, diosas, entenderlo de esta manera, ¿vale? Soltar el ego. El ego es esa exigencia interna de que las cosas sucedan aquí y ahora y como nosotras queremos, ¿no? Esa exigencia de tener que ser nosotras las que dirijamos la situación y dirijamos la solución, cuando en realidad si nos quitamos esa necesidad y salimos de ese estado mental y nos ponemos en un estado mental de aceptación de lo que ya es y un estado mental de certeza de que todo se va a resolver de la manera que sea y que nosotras vamos a saber estar ahí y hacerlo, esto ayuda a ese soltar el control, ¿vale? Dice, pero si no le hablas para demostrarle eso, no estás desde el ego. Es que no es para demostrar, a Esther. No le hablo para demostrarle, no le hablo para tomar una distancia emocional que me permita entrar en serenidad y en tranquilidad y que además sea la respuesta adecuada a la actitud de él. Si está teniendo una actitud incorrecta conmigo. Por eso decía que a veces hay que hablar, pero si decidimos que sí que hay que hablar, hay que hacerlo de esta manera que he comentado, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de pareja. Soltar el control en pareja es cada vez que tú, si por ejemplo, es observar, un ejemplo, en pareja sería observa qué conductas tienes tu tendencia a tener siempre de la misma manera, que el resultado de esa conducta sea ejercer control, ¿vale? Sobre una situación o sobre la otra persona. Sobre una situación puede ser, pues, cada vez que salimos de viaje, yo tengo la necesidad de elegir el sitio al que vamos, elegir la ropa que llevamos los dos, de proponer los horarios y que se cumplan los horarios. O sea, es cada vez que sucede algo, situación X, yo me noto que tengo la tendencia de actuar siempre de la misma manera, una manera que me permite sentir seguridad sobre la situación o sobre la otra persona. Ahí, ¿qué vas a hacer para soltar el control? Decir, vale, pues voy a cambiar los roles y le voy a decir a la otra persona que lo decida él. Eso que yo antes lo hacíamos siempre a mi manera, porque así yo me sentía segura, ahora voy a dejar que lo decida la otra persona y yo voy a acatar de una manera, vamos a decir, sumisa, ¿no? Como una buena seguidora. En este caso, en vez de tomar el rol de control de líder, voy a tomar el rol de seguimiento, voy a dejar que las cosas sucedan, a ver qué pasa. Eso sería soltar el control en pareja. Eso es muy bueno porque ayuda a flexibilizar los roles dentro de la relación, ¿vale? Y eso es buenísimo, buenísimo para relajarse y para que ambas personas practiquemos, bueno, pues distintas funciones y maneras de estar en la relación. Y otro ejemplo que me habéis dicho con la imagen corporal. Pues soltar el control con la imagen corporal es, por ejemplo, ¿no? Si te pesas muy seguido porque tienes la necesidad de saber si te has engordado 200 gramos o te los has adelgazado, pues no hacerlo. Si te miras al espejo 30 veces al día, pues no hacerlo. Si pesas la comida o mides calorías o
tienes rigidez en algún aspecto relacionado con lo que comes o con lo que vistes o con tu imagen, es darte cuenta primero del patrón rígido y luego soltar el patrón rígido, dejar de hacerlo, ir en contra de ese patrón. Si hay algo que haces mucho, hacerlo poco. Si hay algo que haces poco, quizá hacerlo más. O sea, es romper patrones rígidos, soltar el control en la imagen. En este caso, a mí, por ejemplo, de soltar el control con la imagen me ayudó el dejar de pesarme durante una etapa, porque lo hacía mucho, y luego dejar de pesar los alimentos para calcular proporciones, nutrientes, calorías, etcétera. Eso a mí me ha ayudado muchísimo a ya fluir y confiar que ya puedo confiar en mi intuición, puedo confiar en lo que veo a la hora de comer y en que no estoy engordando y en que o sea, que no hace falta que esté midiendo y calculando todo el rato para mantenerme en un peso saludable, ¿no? Cada una pues tendrá que ser, por ejemplo, si te maquillas mucho siempre y eres incapaz de salir sin maquillar a la calle o en un vídeo, pues a lo mejor soltar el control, en este caso es controlar la proyección de tu imagen, ¿no? La imagen que proyectas afuera. Pues decir, bueno, voy a soltar el control haciendo todo lo contrario y así arriesgo a ver qué pasa. Yo no controlo lo que van a decir de mí, tampoco lo controlaba de la otra manera, pero es la falsa sensación de control que tenemos cuando nos volvemos rígidos, ¿no? La rigidez y el control van muy de la mano, como estáis viendo. Bueno, no sé si os sirve, espero que sí. Esther dice, vale, esto ya hemos respondido, gracias a ti. Ok, espero que podáis aplicar alguno de estos ejemplos. Con el estudio, Blanca, venga, la última y ya terminamos. Pues soltar el control con el estudio. Claro, depende, ¿no? Volvemos un poco a las pautas de la rigidez. A las pautas de la rigidez. Yo es que creo que la flexibilidad siempre es lo mejor para todo, ¿no? Ahí tendrías que observarte. Si eres, o sea, si tienes mucha necesidad de control, por ejemplo, de repasar constantemente las cosas para sentir que ya lo tienes claro, que ya lo has interiorizado, que ya te lo sabes, o que tienes unos rituales muy rígidos a la hora de ponerte a estudiar, habría que ver, ¿no? Soltar el control, habría que ver. Fíjate, observa qué te genera más inseguridad de tu manera de estudiar. O si lo preguntas por un hijo, de la manera de estudiar de tu hijo, ¿no? O de ti. ¿Qué te genera más inseguridad? ¿Qué para ti es más tensionante, más incómodo, más estresante del estudio? Porque ahí estás aplicando mucho control y ahí hay un aprendizaje a soltar. Y entonces, en función de lo que percibas, de lo que te observes, que estás haciendo, ahí busca a ver cómo sería la manera de hacerlo, donde una manera opuesta para entrenar la flexibilidad. Por ejemplo, es que claro, ahora estoy buscando ejemplos de hace... Lo único que se me ocurre ahora mismo es la parte de cuando tienes que repetirte muchas veces algo y es porque tienes como inseguridad de que lo estás reteniendo. Yo probaría a tener una manera de repasar que fuera un poco distinta, ¿no? Por ejemplo, a través de la visualización o de palabras clave o de, bueno, otro tipo de mecanismos, y utilizaría más herramientas de, bueno, reprogramación mental para confiar en el proceso del estudio, ¿no? Para que no sea todo a base de horas y de repetición, que es útil, pero también es lento. Bueno, pues nada más. Gracias a vosotras, diosas. El martes más, si tengo por ahí pensado algún tema, pero bueno, vamos a hacer una planificación y si tenéis temas que os interesaría que hablara de el cuerpo y la relación con la comida, ¿vale? O hábitos saludables, por un lado, o de desarrollo personal, uy, ¿qué hago así? Desarrollo personal en sentido amplio, relaciones, o como ahora esto del control, autoestima, el propósito, la vocación, el trabajo, etcétera, temas de desarrollo personal o más espirituales, preguntármelos, lanzármelos, escribirme por privado, que yo estoy encantada y los voy poniendo ahí en una listita y ya te digo que vamos a ir haciendo ahí una pequeña planificación para tocar un poquito de todos los temas y nada, pues daros ahí toda la ayuda que sea posible.
Vale, Luisi, pues esto ya me lo apunto para la siguiente, ¿vale? Bueno, fenomenal. Aquí bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues un beso enorme. Que lo paséis muy bien esta tarde. Comparte este vídeo si te ha gustado. Y si no tienes la trilogía, ya sabes, en mi página web, que tienes además el enlace en mi bio aquí en Insta, y aquí si estás viéndolo en YouTube, pues también tienes el enlace en los comentarios. Puedes adquirir la trilogía e ir trabajando día a día con los retos. Que un abrazo muy fuerte y besos. Chao, chao, chao.